La mayor maldad que un hombre puede hacerse a sí mismo es la de convertirse en malo deliberadamente y siendo consciente de ello. Séneca. El día de hoy estaremos relacionando esta frase con el comportamiento de uno de los personajes de la película de 12 años de esclavitud. Esta película, dirigida por Stephen McQueen y basada en la autobiografía de Solomon Norton, un hombre negro libre que fue secuestrado y vendido como esclavo en el siglo XIX. La película relata los horrores y sufrimientos que Norton experimenta durante los 12 años que estuvo esclavizado. En la película, Solomon Norton es un talentoso violinista y carpintero afroamericano que vive en Nueva York con su esposa e hijos. Un día es engañado y drogado por dos hombres blancos y despierta para encontrarse encadenado en una bodega. Es vendido como esclavo y llevado a una plantación en Luisiana, donde se convierte en propiedad del señor William Ford. Solomon trabaja bajo las órdenes de Ford, quien, en comparación con otros dueños de esclavos, muestra cierta compasión y reconocimiento a la humanidad de Solomon. Sin embargo, a pesar de las buenas intenciones del señor Ford, Solomon sigue siendo un esclavo y por ende sufre humillaciones y maltrato. Posteriormente, debido a una serie de eventos, Solomon es vendido al señor Edwin Epps, quien se convierte en su segundo amo. Epps es un hombre cruel, despiadado y obsesionado con el poder. Este personaje representa un ejemplo de maldad deliberada y consciente. Epps es un terrateniente esclavista que trata a sus esclavos de manera brutal. La frase de Séneca puede ser analizada en relación a este personaje en particular, el cual representa un claro ejemplo de alguien que ha elegido ser malvado y actúa conscientemente de manera cruel. Su comportamiento es motivado por su deseo de tener el control y el poder sobre los demás, y utiliza su posición como amo para satisfacer sus deseos tanto personales como carnales. Es importante destacar que Epps en varias ocasiones justificaba su crueldad y maltrato hacia sus esclavos utilizando pasajes bíblicos. Esta es una práctica que ha sido recurrente en la historia, donde algunos individuos utilizan interpretaciones distorsionadas de textos religiosos para respaldar y justificar su comportamiento opresivo. En el caso de Epps, su uso selectivo de la Biblia para justificar su dominio sobre los esclavos refleja una forma de manipulación y control psicológico. Al citar pasajes bíblicos que respalden la esclavitud o enfaticen la sumisión de los esclavos, Epps intenta convencer a sus esclavos de que su sufrimiento y opresión son parte de una orden divina que deben aceptar como su destino. Este tipo de razonamiento distorsionado es similar a lo que hemos visto en dictadores y líderes megalomanos a lo largo de la historia. Estos individuos buscan justificar sus acciones autoritarias y opresivas, utilizando argumentos ideológicos, manipulando a las masas para que acepten y respalden su dominio, creando leyes que se ajusten a su ideología para justificar el secuestro, la opresión, la censura de los medios de comunicación y sobre todo la tortura a quienes consideran que no se alineen con sus ideales. Así como solía decir Calígula, que me odien con tal que me teman. Esta es otra persona que también tenía estas características megalomanas. Y es que la megalomanía es caracterizada por un sentido exagerado de importancia y una obsesión por el poder y el control. Esto puede llevar a individuos como Epps, Calígulas y dictadores que conocemos hoy en día a utilizar cualquier medio necesario para mantener su dominio sobre los demás. Este incluye la manipulación de la religión, la manipulación de los medios de comunicación y la interpretación de textos selectivos que son legales para respaldar su comportamiento. Este es un ejemplo de cómo los seres humanos utilizan cualquier recurso disponible para justificar sus actos o inclusive el de sus dirigentes. Pero en muchos de nosotros tenemos la posibilidad y sobre todo la responsabilidad de reconocer lo bueno y lo malo. Si va en contra de los principios éticos, morales y de las buenas costumbres generales de los seres humanos, es malo y no hay por qué apoyarlo ni mucho menos justificarlo. Desde una perspectiva psicológica, el comportamiento de Epps puede ser explicado por diversos factores. En primer lugar, es posible que Epps haya internalizado y justificado su comportamiento autoritario y opresivo a través de una serie de mecanismos de defensa, como la racionalización y la negación. Estos mecanismos le permiten mantener una imagen positiva de sí mismo y justificar sus acciones, evitando enfrentar la realidad de su crueldad y la violación a los derechos humanos.
Y es que su maldad se aprecia en muchas escenas donde se ve golpeando a los esclavos sin motivo justificado. La frase de Séneca resalta la idea de que la verdadera maldad radica en la elección consciente de actuar de manera perjudicial o inmoral. En el caso de Epps, su maldad no es producto de la ignorancia, sino de una elección deliberada de ser malo y ejercer su poder sobre los demás. Por otro lado, tenemos el primer amo de Solomon, el señor Ford. Aunque usa esclavos y ciertamente participa en un sistema injusto, muestra ciertas cualidades humanas y empatía hacia los esclavos, lo cual contrasta fuertemente con el señor Epps. Y es que el señor Ford muestra un trato humano, respetuoso y empático hacia sus esclavos, dándonos a entender que no todos los blancos de la época eran malvados, o porque tenía poder y autoridad, todos denigraban o abusaban de los menos afortunados. Esta contraposición entre ambos amos nos invita a una reflexión sobre el ejercicio del poder. Con esto no te estoy diciendo que se requiere de influir en miles de personas para tener poder o autoridad. Hay diferentes tipos de niveles y diferentes tipos de autoridad, como en las relaciones de padre, de pareja, de profesores y hasta en relaciones de jefe. Tener poder sobre alguien no significa que debamos actuar con crueldad o abuso. Al contrario, implica una responsabilidad de tratar a los demás con respeto, con bondad y sobre todo con empatía. Como hemos visto, el comportamiento del señor Edwin es un ejemplo extremo, pero sigue siendo un ejemplo de la maldad y abuso de poder. Sin embargo, este tipo de comportamiento no se limita al pasado. En la actualidad podemos observar patrones similares en diferentes ámbitos de la vida cotidiana, como te lo estaba comentando, desde el abuso de poder en el entorno laboral, donde jefes o superiores utilizan su posición para humillar o intimidar o explotar a sus subordinados, hasta la manipulación emocional en relaciones personales, donde una persona ejerce control y dominio sobre otra, utilizando la manipulación emocional y psicológica. La elección consciente de actuar de manera perjudicial sigue siendo una realidad incluso en el entorno digital. El anonimato puede dar pie a que muchas personas hagan uso de la maldad con comentarios denigrantes y ofensivos. Es por eso que debemos reflexionar no solo sobre el pasado, sino también sobre nuestras propias acciones y cómo podemos contribuir a crear un mundo más justo. Esa es la invitación que te hago el día de hoy, a reflexionar no solo sobre el comportamiento de los que tienen gran poder o influencia, sino sobre nuestras propias acciones y a cuestionarnos si estamos perpetuando estas dinámicas de abuso y de poder en nuestro día a día. Te agradezco nuevamente por acompañarme en esta nueva reflexión. Muchísimas gracias.